Estos momentos donde uno dice, bien, a mí la vida me pegó por donde más me dolía, que era la familia, y me voy. Y voy a ver el último mundial de Messi en Argentina, y no sé cómo voy a hacer. Entiendo que tú, antes de poder cumplir eso, pierdes a tu hermano. Cuéntanos un poquito de esa etapa de tu vida. Nadie lo prepara uno para un duelo, parce, esa mierda no existe. Nuestra cultura occidental está muy mal preparada para el duelo. Eso es lo que más duele, creo que de perder a alguien que nunca va a volver a estar ahí con nosotros, y cómo hacemos para sentir que sigue ahí. Y pues no se muere quien se va, se muere quien se olvida, ¿no? Bueno, y antes de que empiecen a escuchar esta historia, les tiro el dato de que el 80% de las personas que nos ven o nos escuchan no nos siguen. Así que si están en YouTube, me hacen el favor y se suscriben. Si están en Spotify, nos siguen, por favor. Y nada, por último, agradecerle a Zulo por prestarnos el espacio para poder grabar todos los capítulos de Inquebrantable. Inquebrantable, episodio 46, toma única. Toma única, qué cool. Sí, eso siempre lo dicen, pero ahora acabo de caer en cuenta qué significa eso. Como lo que fue. Ajá. La manera profesional de decir, muchachos. De decir, ahí pasó lo que pasó. Sí, pasó lo que fue, pasó fue, y lo que graben fue, y fue. ustedes verán, pórtense. Si quieres coger la maleta antes de... ¿Ya? Cuando quieran. Yo pensé que la parte de la toma única iba a salir. Me pareció una intro chévere, pero bueno. Ay, eso en montaje Sí. lo meten. Bueno. Antes de seguir confundiendo a la audiencia, porque obligué al equipo de Contento a que pusiera ese pedacito de antes, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Temática futbolera que me pone muy, muy, muy feliz. Como ya todos saben, yo soy apasionado, si quieren enfermo, no me importa, del fútbol. Este capítulo creo que sale ya muy cerca de las últimas etapas del Mundial, pues tenemos como en 2 semanitas, así que ya debemos estar semis, casi final, creo yo. Y si bien es un capítulo muy futbolero, lo vamos a ver desde una perspectiva o desde un área que para mí es, no voy a decir completamente desconocida, pero de la cual yo sé muy poco, a pesar de que soy podcaster. Sin más preámbulo, hoy tenemos a Nicolás Sainz, director, productor, actor, cineasta de profesión, y bueno, y director, productor y actor de su propia serie Muchachos en YouTube, que se las vamos a dejar, nunca son de las dejas, entonces en todos lados, por ahí, Mírenla, también en la mírenla. descripción. Nico, bienvenido a la Silla Inquebrantable y gracias por estar acá. Gracias, Alvarito. Muy contento de estar acá, honrado de que me hayan invitado. Y feliz de poder estar acá contigo y poder compartir, pues, todas esas vivencias y todas esas cosas que la vida lo pone uno a veces en ciertas posiciones que en últimas lo terminan a uno, no sé, sacando callo, volviendo más fuerte, más sabio, más viejo, más calvo, pero que siempre lo hacen crecer, ¿no? Nico, para darle contexto a toda esta historia, y aquí necesitamos que la audiencia nos tenga paciencia, hay que hablar de fútbol, porque el fútbol es precisamente casi que eso que estaba sucediendo siempre de manera paralela en tu vida, antes, durante y después de tu punto de quiebre, del cual ya vamos a hablar, por supuesto. Eh, Así que para entender todo ese contexto, yo quiero saber de dónde nace ese amor y esa pasión por este espectacular deporte que a mí también me encanta. De uno. Pues a ver, es muy loco porque yo no soy la persona más futbolera del mundo, eso te va a sorprender después de todas las charlas que hemos hablado, en el sentido en que yo no soy el de los que se ve todas las ligas, yo no me veo todas las Champions, yo no me veo todos los partidos importantes de la liga colombiana. Yo siento que en fútbol y en la vida en general no soy de esas personas que sabe un mar de muchas cosas muy pandito, sino que tengo como pozos de interés gigantes sobre cosas muy específicas.
hablando específicamente del fútbol, yo amo los mundiales, amo la selección de fútbol argentino y amo, pues sigo obviamente todos los partidos de Colombia. Pero de chiquito, em, esto, por ejemplo, todo esto es parte de la serie de Muchachos y aparece, de hecho, en el primer capítulo, digamos, como intro a toda la serie. Mi historia arranca en 1998, cuando vi mi primer mundial. Yo en el 94 recuerdo haber visto partidos, pero era muy chiquito, no tenía conciencia de que era el fútbol, de que había países y equipos y jugadores y bla. Entonces el 98 sí fue como el primero que yo vi. Y recuerdo la decepción de haber visto a Colombia perder y salir en primera ronda. Y fue como, este fue mi primer mundial. Yo tenía 8 o 9 años. Entonces, pues, por ahí todo deprimido, la primera depresión que me regaló el fútbol, una de muchas. Además, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Porque tú dices, es mi primer mundial de Colombia y me tocó esperar. Obvio, obvio, Ahí me tocó la montones. selección de la Loto, de las Total, rayitas, que eso total, total, era total. ¿No? Y que si analizamos también del 98, pasando pues, de pronto por la Copa América Colombia 2002 o 2001, ¿fue esa? Creo que fue, que la la ganamos. 2001. Hasta el 2014 Colombia no Sí. tuvo como cosas interesantes, una selección que generara pasión, que era orgullo. El gol de Rubén Darío Busto Argentina, eso es lo que tengo yo in between Exacto, entre todo eso, o sea, o el goles. taquito de Ángel contra O Argentina la también, chilena de como que, Rodallega en el sub-20 son exacto, como, pero como son que uno momentos, son pero visitos, no. son visos, exacto. Mientras que en el 98 lo que me pasó es que justo después de que Colombia fue eliminada, yo vi un partido de una tal Argentina contra una tal Jamaica. Y ese partido terminó 5-0 y fue la primera goleada que yo vi en mi vida. Y yo quedé así, yo decía, esto es el fútbol? O sea, ¿sí se juega fútbol? Y para los futboleros, parce, esa era la selección de Bati, de Ortega, del Piojo López, de Zanetti. O sea, era una selección dorada. Entonces, claro, yo me enamoré de esa selección y la empecé a ver y en cuartos sale contra Holanda y digamos que ahí se acabó mi primer mundial. Como que después de eso me aburrí y no vi más. Y a partir de ahí, a diferencia de lo que me pasaba con Colombia, esto es algo que sé que algunos verán raro y criticarán y si lo ven en la serie también lo hablo como muy desparpajadamente. Yo me empecé a volver más hincha de Argentina que de Colombia porque mientras que cada vez que veía a Colombia, esa era la época de la decepción Colombia, del jugamos como nunca y perdimos como siempre. Los colombianos siempre tenemos una forma muy particularmente jocosa de transitar nuestro dolor y no pasaban cosas muy bonitas con Colombia en esa época. Mientras que Argentina tuvo esta gran decepción del 2002, de esa generación también de oro que salió en primera ronda, pero después llegó el 2006 ya con Peckerman y con Messi, llegó el 2010 que la dirigía Maradona y era la gran promesa y salió en 4-0 en cuartos contra Alemania y luego después 2014, como que siempre hubo ese tema de, de Argentina que yo seguía ahí y me terminó volviendo muy hincha. Tanto así que yo de pequeño le iba a Argentina en partidos contra Colombia, mis papás no podían de la pena. Y mi hermano menor, bueno, mis amigos me hacían bullying, o sea, eso era un tema social como Yo hubiese sido parte de tus toque amigos. esconder ese niño, toque esconder ese niño para que no sepa nadie más. Te confieso que yo hubiese sido de esos, pero... No, y me siguen haciendo bullying, me siguen haciendo bullying. Ahora, si uno hace un flash forward hacia el presente, pues obviamente en el 2014, ya con lo que fue la Peckerman, la Colombia de Peckerman, ya obviamente yo volví a decir, uy, ¿qué es esta generación? Empezó a aparecer James, ya estaba, digamos, Falcao muy Eso. reconocido también como una figura de Colombia. Y ahí fue donde yo empecé a decir, uff, esta generación me causa orgullo. No estoy viendo partidos de Colombia solo por ser colombiano. Estoy viendo partidos de Colombia porque me enorgullece cómo juega esta selección. Y eso en últimas es el fútbol, más allá de una camiseta, una bandera, lo que sea, estoy viendo algo que me enorgullece o no. Y ahí fue donde hice como clic. Y hoy en día, literal, yo estoy buscando ver en qué momento me consigo camisetas una camiseta que sea Colombia de un lado, Argentina del otro. Porque siempre he tenido como esa conexión muy bonita con ambos equipos. Y a mi hermano menor, que se llama Julián, en el 98 también le picó el bichito del mundial. Eh, y obviamente, no sé si los que tengan acá hermanos, sobre todo del mismo sexo, del mismo género, pasa mucho que el mayor como que le pinta un poquito el camino al menor y como que se vuelve como un modelo a seguir.
más allá de los papás, que son una figura de autoridad, pero los hermanos somos como más cercanos. Entonces a él se le pegó también el bichito de Argentina y era muy bonito porque desde pequeño yo siempre tuve como a esa figura de, no me importa si a mis primos, a mis tíos, a mis papás, a mis amigos les sabe mierda. ¿Se pueden decir groserías? Sí, Bien, yo soy re grosero. bien, está bien. Súper. Mi mamá no Les, aprueba, pero eso ya es problema perdón, mío. mamá de Alvarito y mi mamá de paso. Eso ya es problema mío, no te Que yo preocupes. en gran parte, muchachos, cuando yo soy muy grosero, sobre todo viendo fútbol y se me salen todas las groserías del mundo. Y en partidos que están grabados me tocó ponerle bips, porque yo dije, si en el momento donde le muestre esto a mis papás, me van a decir, ¿tú por qué sigues siendo tan grosero, chino pendejote? Em, entonces, claro, se le pegó ese bichito también y, bueno, lo que iba era que éramos los dos contra el mundo. O sea, éramos los dos hinchas de Argentina contra Colombia y con el que fuera y al que nos hiciera bullying valía huevo. Pero éramos los dos. Y siempre tuve como ese compañero en mi hermano para ver partidos de Argentina. Y ya cuando después crecimos y ya empezó a aparecer la selección Colombia del 2012, 13, 14, pues la gran generación del 2014, em, mi hermano era el que se iba, él alcanzó a ver uno de esos partidos de eliminatoria, se fue con un amigo a Barranquilla, hacíamos planes de ver partidos de Colombia y de Argentina. ¿Te em, acuerdas cuál vieron? Yo de esas eliminatorias me la vi casi todas. Julián fue, si no estoy mal, a un partido contra Brasil en Barranquilla, pero no estoy seguro cuál. Eso tocaría revisarlo en los anales de la historia. Ok, está bueno porque a mí esa generación del 2014 me tocó la eliminatoria en el colegio. Y como yo soy de Cartagena, me quedaba relativamente pues cerca o fácil ir a Barranquilla, era una hora en carro. Entonces, Claro, parce. por ahí nos fuimos un par de veces temprano del colegio, salimos temprano, además 3:30, ¿no? O sea, eh, fuimos a ver un par de veces esa selección que uno se acuerda y por ahí a veces No, era divina. aparecen videos. Además, que estaba mi duro que Falcao, literal, mi perro se llama Falcao. Eh, Qué lindo. em, entonces, nada, como comprendo muy bien lo que esa generación. Yo sí soy de pronto un poco más em, amigo del pesimismo o amigo de los malos momentos, porque yo además soy hincha del Real Cartagena. Qué Entonces, así eso que tú dices mierda. de ver una selección, un equipo que me enorgullezca y demás, yo como dicen coloquialmente por ahí, yo me he fumado muchos malos momentos. Claro, pero me parece importantísimo lo que dices porque los malos momentos claramente son parte también de... Ahora, yo a veces me echo esa pregunta, ¿sabes? ¿Por qué nunca me pasó lo que me pasó con Colombia, con Argentina? Porque a veces, pues yo desde chiquito también empecé a ver partidos de Argentina y lo que hablábamos ahorita antes de arrancar a grabar, Argentina tuvo una mufa muy loca que de hecho viene, hay incluso como historias como de, ¿cómo se llama eso? Teorías de la conspiración que tienen que ver con eso, que en México como que en algún momento la concentración con Bilardo se fueron con Maradona a la cabeza creo que a una gruta o a una iglesia, alguna vaina donde hay una virgen, y le dijeron que si quedan campeones, era la virgen de no sé qué vainas, que hacía milagros como todas las vírgenes, em, y que si y que si quedan campeones volverían a hacerle como una ofrenda a la virgen. Argentina quedó campeona, nunca fueron, se volvieron a Argentina y dicen que desde ese entonces está la mufa argentina y que nunca podían ganar un mundial pasara lo que pasara. O sea, Mm, esa es una. Hay mm. como muchas teorías de la conspiración, pero el caso es que Argentina pasó por toda cantidad de finales de excelentes equipos, de excelentes generaciones, y Argentina nunca ganaba un mundial. O sea, tuvieron que pasar 36 años para la victoria de Qatar y creo que unos 34 o 33 para la primera, digamos, victoria de la escaloneta, que fue la que inauguró como esa serie de éxitos que fue la de Brasil. Entonces, no entiendo por qué, con todo y que yo veía una selección que tenía todo para ganar y nunca ganaba, no me pasó lo mismo con Colombia hasta mucho tiempo después, pero Argentina siempre la hacía barra, hasta en los peores momentos. Yo tengo una teoría. Ese 6-1 contra Bolivia, por ejemplo, parce. Sí, me Ush, acuerdo. en esa época teníamos celulares todavía las panelitas, o sea, eso era con SMS. Yo tuve 56 mensajes de texto de gente Eso diciéndome, en esa época, eso es el equivalente ¿sabes? a, Eso, a 1500 WhatsApp hoy. sí, exactamente, eso eran 5.000 pesos de gente en total gastándose en mensajitos de texto para decirme, mire lo que le pasó a Argentina.
Fíjate que yo te tengo ¿Qué una piensas? teoría sobre eso que comentas. Yo creo que las cosas que se forjan cuando nosotros somos niños, casi que preadolescentes, creo que esas cosas se forjan de una manera diferente dentro de nosotros. Y por eso yo creo que los ídolos de nosotros cuando estábamos más pequeños eh, siempre van a ser los ídolos. Porque algo quedó eternamente impregnado en el niño interior de nosotros que ya tú no puedes repetir. Por eso yo creo que Mm, cada generación siempre va a defender a los ídolos de su propia generación. Los que vieron a Pelé defenderán a Pelé porque lo vieron de niño. O sea, era su gran ilusión. Después habrán podido ver a Maradona ya con 30 años y dirán, este man es un crack. Pero esa misma ilusión, eso que impregnó el niño interior de cada uno, yo creo que eso es algo que no puedes repetir por una sencilla cuestión de tiempo, de que ya no eres más un niño. total. Eh, y yo creo que eso realmente construye, si se quiere, como ciertas emociones o apegos. Creo que la palabra es apegos inquebrantables en uno, porque es el niño de uno aferrado a algo que alguna vez le hizo tanta ilusión. A mí me pasa lo mismo. Yo eh, desde muy chiquito me apegué a muchas cosas que hoy para mí son eh, indiscutibles. Te iba a Total. preguntar, eh, eso es lo que, eso es lo que da pie, digamos, o cómo empieza tu bichito, o cómo te pica a ti el bichito del fútbol, ¿no? Y lo que empieza a forjar el Nico no tan futbolero, si se quiere, pero muy apegado a ciertos aspectos del fútbol. Ujú. Cuando eso es de niño, pero digamos que ya tú vas creciendo, eh, ya vas pensando en una carrera universitaria y demás. Para ti, el fútbol, mientras que ibas creciendo, seguía siendo como, o seguía teniendo esa importancia en tu vida, y seguía siendo de pronto como ese punto de relación que tú tenías con tu hermano. Sí, sí, a ver, devolvámonos un poquitico en la historia. Te cuento así a grandes rasgos muy rápidamente. Ujú. Em, pues nada, yo soy bogotano, vengo de una familia acomodada bogotana. Estoy en el colegio, en la universidad. eh, el gran valor de mi vida siempre fue mi familia. Toda la vida creo que eso es una cosa que, de hecho, mis primeros proyectos en la universidad siempre tenían que ver, por ejemplo, con mis abuelos, con historias que me contaban de pequeños. Luego hice este proyecto sobre mi hermano, el proyecto cinematográfico que tengo ahorita en postproducción es sobre mi papá. Em, Como que siempre tuve el núcleo familiar como algo que era como un puerto seguro, ¿sabes? Como que todo el mundo podía estar en la verga, pero si, si tenía a mi familia y si mi familia estaba bien, como que yo podía siempre volver a ir a como un punto de tranquilidad. Y obviamente pues esa era parte de la relación con mi hermano. Ahora, las familias son todas un video, seamos honestos, o sea, no existe tal cosa como una familia perfecta, la única familia perfecta es la de ese niño que es hijo único y no tiene papás. Esa es la única familia perfecta que existe. De resto, siempre las familias tienen videos. Entonces, em, obviamente pues con mi hermano, así como tuvimos momentos muy bonitos también, tuvimos peleas también, tuvimos rayes. Compartíamos cuarto, entramos, estamos en un momento en donde nos llevamos 3 años, yo soy, o sea, yo soy el mayor, luego vienen mis hermanos que son mellizos, Daniela y Julián, em, y pues obviamente los 3 años significa que uno está en una edad en donde como que uno está entrando a una etapa y el otro, o saliendo de una etapa y el otro está entrando a esa misma etapa, entonces temas de pubertad, de empezar a ir de Hermanos, fiestas, de oiga, yo te voy al otro de la universidad, pero yo estoy llegando de fiesta, hermanos, exactamente, temas de tal como tú hermanos. dices, entonces pues también tuvo temas en donde a veces tenemos peleas y rayes. Y hubo una pelea muy fuerte que tuvimos con Julián que nos tuvo bastante apartados como durante 2 años, con todo y que compartíamos casa, cuarto, vivíamos con mis papás en esa época. em, con todo y eso, como que hubo algo en la relación que se resquebrajó un poco. Y lo lindo es que en el 2014, como que en el 2000, eso fue en el 2011, 2012 más o menos,
Y en el 2013 como que empezamos de a poquitos a hacer como acercaditas así, como tanteaditas muy tiernas de ver a ver como si el otro me copia para empezar a enmendar otra vez la relación. Y llegué el Mundial de 2014. Llega julio del 2014 y empieza el Mundial de 2014, entonces el primer plan fue veamos el partido de Argentina. Y veamos el partido de Argentina, y veamos el partido de Argentina, y veamos el partido de Argentina. Y obviamente después era, vamos con toda la familia a ver el partido de Colombia, y luego vamos a celebrar en el 85 que ganó Colombia 3-0 contra Grecia, creo que fue ese primer partido, que eso fue, pues, de las vainas más bonitas que todo colombiano ha vivido, creo yo. Celebrar una victoria tan apabullante después de, ¿cuánto fue? 16 años de no estar en un mundial. 16 Entonces, años. claro, el Mundial de 2014 nos unió un montón porque entre celebraciones muy privadas de él y yo casi, viendo partidos de Argentina, a celebraciones muy públicas con familia, con amigos, con todo, yo les dije que eso iba a pasar, em, nos terminamos uniendo un montón. Y en el 2000, en la semifinal del 2014 fuimos al BBC de la 93, me acuerdo perfecto, porque ahí, o sea, salimos en un noticiero, los dos con las camisetas de Argentina, celebrando el paso a la final. Ese día nos dijimos como, oiga, sería muy bonito poder algún día ir a Argentina a ver a Argentina coronarse campeón de algún mundial, o nos prometemos que en este momento vamos a ver a Argentina coronarse campeón de este mundial de 2014. Fue súper bonito, fuimos allá con la novia con la que yo estaba en ese momento, ganó Argentina, me acuerdo que mi hermano se quitó la camiseta y la boleaba en el BBC, entró una señora de CMI a hacer entrevistas con un montón de argentinos y de pronto llegó a los fans más enardecidos que éramos mi hermano y yo, y empezamos a hablar y es un par de rolos hablando y la vieja nos miraba y decía, pero ustedes son colombianos. Nosotros, y yo le pregunté, le decía, sí, pero no me importa, yo esperando esto es del 98, estamos en una final. Y mi hermano empezó a cantar Brasil, decime qué se siente. Fue de los momentos más lindos que tuvimos en la relación. Y obviamente una semana después, pues ese desastre de haber visto perder una final, que a mí nunca me ha pasado. Yo justamente había sido de esas personas que, o pues habíamos sido con mi hermano, esas personas que veíamos a Argentina quedar en cuartos, quedar en semis, salíamos en octavos contra Uruguay en una Copa América, em, pero, pero nada se compara con perder, ver al equipo de uno perder una final. O sea, eso es, ni salir en primera ronda se compara al dolor que cuesta eso, porque es toda la ilusión que uno se ha armado. Entonces, y todo esto, ojo, pues lo estoy diciendo de forma muy resumida, todo esto también, digamos, está contado en la serie junto con lo que fue el viaje que hice en el 2022 a Argentina a ver el Mundial allá. Entonces, digamos que la promesa quedó ahí, quedó como en, bueno, algún día veremos esa, algún día tendremos esa felicidad de poder ver a Argentina coronarse campeón. Y de pronto si no era en un mundial, era en una Copa América. Y en el 2015 nos cogió viajando con mi familia por España, la Copa América del 2015, y nos levantamos a las 2 de la mañana a ver partidos de Colombia o de Argentina. Dormíamos 2 horas y salíamos a las 7, 8 de la mañana con la familia a turistear. Em, Dormíamos después otras 2 horas, veíamos otro partido de Colombia o de Argentina y así. Y nos tocaron esas dos finales contra Chile también perdidas, que en algún momento ya uno se preguntaba como, parce, la mufa será o de Argentina o de Messi o de todo el equipo, porque esa fue otra generación de oro que vino y se fue sin ganar nada, pero como que no ganamos nada y ahí se iba como por así decirlo aplazando y aplazando y aplazando la promesa. Pero si te das cuenta, desde la última pregunta que me hiciste de cómo Argentina funcionaba en la relación mía con la vida, con mi familia y sobre todo con mi hermano, pues, o sea, ver fútbol fue lo que nos unió a nosotros otra vez. Era la excusa para compartir. Exactamente. Ya después de eso, lo que fue el 2014, 15, 16, 17, fueron de los momentos más felices que yo tenía en la relación con mi hermano, porque como que hemos dejado tantos temas atrás y nos ha costado retomar esa relación, que como que decíamos ya no hay nada que nos vaya a, a separar. O sea, ya llegó un punto donde decíamos todos juntos. De hecho, ya llegó un punto por primera vez en la vida en donde ambos éramos adultos, porque uno de chiquito como que
3 años son un montón cuando tú comparas un niño de 9 con un niño de 6, ¿sabes? Claro. O a un preadolescente de 12, 13 años con un completo adolescente de 16. Pero cuando ya una persona tiene 25 y la otra 27, 28, esas matemáticas mías, em, ya son 2 personas adultas, entonces compartíamos círculo social, íbamos a fiesta juntos, a conciertos, a viajes, íbamos a acampar, o sea, hacíamos todo juntos, ¿sabes? Me, me, me relaciono mucho con lo que dices porque, y de hecho, el otro día grabando contenido con el equipo, Juli, que acaba de llegar, sugirió como un contenido, oye, pero a ti te gusta tanto, marica, mi horario este mes ha sido un desastre por el mundial porque, o sea, Por mi 2. vida ha girado en torno al mundial y he dejado un montón de cosas a un lado, Uno trasnochando para ver partidos durante el perdona a día. todo el equipo de acá que sé que deja un montón de cosas a un lado por estar viendo fútbol. Pero Julio decía, si te gusta, pues, y en y en el sentido de querer acercar más a la audiencia hacia mí, digo, marica, pues cuéntanos por qué el fútbol significa tanto para ti. Em, y hay un punto, ni siquiera es solamente con el fútbol, tiene mucho que ver con el deporte en general, pero el deporte es mi punto de contacto con mi papá. Yo tengo una muy buena relación con mi papá, siempre la he tenido. Papá, pues la verdad, mi papá ha sido un papá dentro de todo lo que uno puede pedir excepcional, em, pero no tenemos una relación vulnerable. Es una relación muy transaccional en ciertos sentidos. Pero el fútbol y el deporte es la excusa. Esa llamada de, viste el partido ayer, quién juega hoy, te pasamos una lista de cuáles son los colombianos que están en Europa para verlo, viste el partido de béisbol, viste esa es la excusa, Ujú, esa es la llamada. ujú. Ni siquiera es todos los días, porque yo además, a diferencia de mi hermana que llama 8 veces al día, yo llamo una vez cada 8 Me días. encanta, divino. Eh, pero esa es la excusa, papi. Ahorita a las 11 juega tal colombiano, papi, para que estés pendiente. Papi, viste el partido de, oye, papi, esa es la excusa. Entonces me siento relacionado porque el deporte y, bueno, y hablando específicamente del fútbol es para mí es eso, es que no encuentro la palabra, es una excusa, es un medio para conectar, Es un es un vínculo. medio para decir muchas cosas que uno de pronto no sabe poner en otras palabras. Y yo creo que también es como, por ejemplo, el punto de contacto de mi papá, de saber que todo está bien, papá están por fuera, o sea, mi papá pues viene en Cartagena, y es la manera en que ellos saben como, todo está bien el trabajo, cómo va, y la novia, bien, bien, papi, ah, viste el partido, como que chuleamos lo básico y ya después los 10 minutos de llamada son de deporte, de fútbol. Entonces, conecto mucho como con eso. Nico, ya haciendo un poco de fast forward, utilizaste una palabra que yo creo que va a ser central en el resto de nuestra conversación y es la promesa. Entiendo que esa promesa que tu hermano y tú hicieron ese día en el BBC de la 93, de ir a Argentina a ver la campeona y sea de algo medianamente importante, tu hermano no lo pudo cumplir. Entiendo que tú antes de poder cumplir eso pierdes a tu hermano. Mm. Porque sin dar detalle, que fue lo que charlamos y que todo ese detalle de la historia lo encuentran en la serie de Muchachos, cuéntanos un poquito de esa etapa de tu vida. Mm. Es un video porque yo a veces siento que la vida, esos momentos donde uno dice, vi ahí, son los momentos donde la vida le pega a uno donde más duele. Y siempre pasa, yo siento que la vida tiene esas formas crueles y lindas y sabias de enseñar, pegándote por donde más te duele, porque si te pegan donde más te duele y sobreviviste, parce, ahí es donde ya sabes quién eres como persona. ¿Sabes? La gente que se queda ahí o la gente que, no sé, no quiero hablar de cosas, no quiero hablar de otras cosas que de pronto decida hacer la gente con una crisis. Hay muchas que no la logran, hay muchas que se rinden, pero las personas que salimos adelante de una crisis bien, bien cabrona,
creo que uno mira para atrás eventualmente y dice, uff, qué camino el que logré. O sea, veo de acá hasta allá donde yo estaba hace X tiempo y todo lo que macheteé de aquí hasta allá en medio de esa jungla llamada crisis. Y a mí la vida me pegó por donde más me dolía, que era la familia. Nosotros siempre fuimos, me pareció muy tierno cuando hablaste ahorita de tu hermana, porque mi mamá es igual y como que nos crió a todos así, entonces todos siempre hemos sido lo más intensos del mundo. Mi papá, digamos, era un poquito más tranqui, pero es que tenía que haber alguien que bajara un poquitico la intensidad en las relaciones. Eh, Igual, siempre era cariñoso, pendiente, pero todos éramos muy intensos y muy pendientes de los otros. Bueno, lo seguimos siendo, más que nunca ahora. Em, pero claro, el tema de uno tener una familia tan unida es que cuando alguien falta, pues pegue el triple. Y a inicios del 2018, antes de que arrancara el Mundial, mi hermano de hecho tenía planes para irse a Rusia, estaba ahorrando. eh, Él falleció en un accidente alpinístico en una montaña, de forma completamente inesperada y sorpresiva. Y nadie lo prepara a uno para un duelo. Nadie lo prepara a uno para un duelo, parce, esa mierda no existe. Eso no hay libro, hay muchos libros al respecto del duelo y creo que nuestra cultura occidental está muy mal preparada para el duelo. Y un duelo es cualquier cosa, parce. Un duelo es que no te salga una entrevista de trabajo, que pierdas una pareja, que se muera tu perrito o tu mascota. Los duelos más berracos obviamente son entre más cercana a la persona, entre más presente en nuestra etapa formativa, más duele. Pero ni una empresa, ni la religión, pienso yo, hablándolo de forma súper respetuosa, em, ni ninguna formación espiritual creo que lo prepara a uno para lo que es un duelo y esa vaina, pues a mí y a mi familia nos devastó y cada uno busca una forma diferente y personal de aceptar un duelo. Yo, pues en mi caso, por ejemplo, mi papá se leyó como 13 libros, mi papá era un lector ávido, y él se leyó como unos 13 libros sobre el duelo en 4 meses. Esa fue su manera de procesarlo. Em, Mi mamá creo que dicen que el dolor psicológico más grande que existe en el mundo es una madre perder a un hijo, porque es literal revertir por completo lo que nosotros consideramos como el orden de la vida. Entonces ella también buscó formas espirituales, de angelitos, de estar con amigas, de coger ese círculo social y apretarlo. Em, Nosotros le plantamos un arbolito a él, entonces le plantamos un arbolito y mi mamá le gusta la jardinería, entonces ella empezaba a ir allá y convirtió ese arbolito que está en medio de un bosque en donde no había nada, empezó a plantarle planticas, le llevaba flores, como que lo volvió como su ritual. En mi caso, yo soy un narrador de historias nato, yo por eso estudié cine, yo por eso amo escribir y yo siento que lo que más duele, lo más berraco de un duelo eh, es cómo diablos hago para entender que esto sucedió y no volverme loco. Y en ese orden de ideas, uno tiene que encontrar una forma de hacer un homenaje o de hacer digo, es mi forma absolutamente personal y que solamente funciona para mí. Em, ¿Cómo hago para yo homenajear a mi hermano? Me acuerdo que escribí mucho, me acuerdo que busqué psicólogo, que es, ya en este punto creo que me parece tan importante tener psicólogo como ir al gimnasio, o sea, así como uno ejercita el cuerpo, parce, ir al psicólogo es ejercitar la mente, ejercitar el corazoncito. Em, pero mi manera más clave de hacerlo fue mirar a ver cómo puedo contar una historia alrededor de esto, qué puedo contar sobre mi hermano, cómo hago para que perdure, ¿sabes? Porque eso es lo que más duele, creo que de perder a alguien
que nunca va a volver a estar ahí con nosotros y cómo hacemos para sentir que sigue ahí. Y esa etapa de 2018, 2019, luego 2020 llega la pandemia. Marica, fueron años muy oscuros. Hasta que llegue el 2021. En el 2021, a mí se me apagó hasta el amor por el fútbol, ¿sabes? O sea, el 2018 yo no vi ni mierda de ese mundial, porque además de todo era la primera vez que yo veía partidos de Argentina solo. Ya no tenía ese compañero. Y me supo a cacho el mundial, me supo a cacho el fútbol, me supieron a cacho muchas cosas. Ahí es donde uno se da cuenta, por ejemplo, que la misma sociedad tampoco sabe bien cómo manejar un duelo, ¿no? Muchos amigos me sacaban y me decían, pero venga, pero la vida sigue, pero todo está bien, pero ¿será? Si a usted le hubiera pasado lo mismo, creería que la vida sigue y que todo está bien. A los 6 meses, por ejemplo, en mi trabajo no estaba dando abasto, parce, en una agencia de contenido digital. Chao, lo sentimos. No está dando lo que necesitamos. Los occidentales creo que estamos muy mal preparados para hallar un duelo. A nivel social, a nivel religioso, a nivel de leyes. A mí me parece ridículo que nos den 3, 4 días para una licencia de duelo. Como, parce, se va a acabar de revolcar la vida y usted me está diciendo que en 4 días necesito solucionar todo, de los cuales 3 van a ser velorio, entierro, y que uno no se acuerda de nada. Yo creo que yo llegaba a la oficina y me paraba al frente de mi computador, empezaba a escribir en la mañana y de pronto hacía así y eran las 5 de la tarde y todo el mundo ya se estaba yendo y yo, parce, no hice nada. ¿En dónde estuvo mi cabeza en todo este tiempo? Entonces, sí, fueron años que no hay mucho por recordar ni mucho por decir. Y uno, digamos, se va recuperando a poquitos. Y en el 2021, de la nada, como que algo me hizo así, como que me dio un cachetadoncito. Y fue como de la nada caer en cuenta, oiga, Argentina va a jugar una final. Esa fue la del 2021, 21, sí. que la Copa América era acá y Ajá. se jugó en Brasil por... Y se fue en Brasil por cosas de la vida. Em, y es impresionante porque a mí me pasó algo re loco. Yo estaba haciendo un proyecto, grabando unas vainas con dron en Barranco, Minas, Guainía. En medio de la nada, es el municipio más joven de Colombia. Y había un bar con un televisor grande, en donde del paisa, obviamente, porque en todo lugar en Colombia hay un paisa que salió adelante, que es próspero y que vende pola. y, y estaban pasando la final. Y yo me senté, empecé a tomar pola. Estaba ahí con algunos compañeros de trabajo. Y de pronto dieron el pitazo final y Argentina gana una final. Y yo dije, esto es... La final te la viste en Guainía. En Guainía, en Barranco Minas, Guainía, en medio de la nada, en el televisor de la tienda del Paisa. Pero te habías visto el resto del torneo, no lo estabas Nada, siguiendo, nada, lo nada. que te digo, como que yo no le he parado tantas bolas en muchas vainas de mi vida. O sea, sabías que Pues a estaba ver, pasando, sabía, pero no sabía que se habías estaba jugando, como que... asimilado lo que estaba sucediendo y lo que eso podía significar para ti. Exactamente, exactamente. Y yo recuerdo ver, por ejemplo, recuerdo cuando vi ese partido, sí me lo vi porque era partido de Colombia, y era Colombia-Argentina, que fue cuando el famoso partido que el Dibu se los comía a todos. Yo dije, uff, qué fuerte esto. Pero sí, como que tenía muchas cosas de mi vida apagadas. Y vi ese partido y como que de pronto dije, pucha, ganamos una final. Argentina ganó una final, que es esta locura, no lo puedo creer. Y miraba a mi alrededor y era pura gente que no conocía. Pero No, sin embargo, como que, no como tenías con que, quién compartir esa... nada, parce, nada. Pero sin embargo, yo me acuerdo que yo llegué ese día a mi cuartico sin aire acondicionado, en el que nos estábamos quedando para esa grabación. Y yo me acosté y dije, Argentina ganó una final. ¿Qué es esta locura? Y obvio, no te voy a decir porque eso ya sería entrar, o sea, eso ya sería literalmente como una propaganda, pues no te voy a decir que mi vida mejoró después de ese momento. Están sucediendo muchas cosas alrededor de eso, estaba recién cuadrado, han pasado ya como que ya han pasado ciertos años del duelo en donde ya veía a mis papás salir adelante, mi hermana se fue a vivir poquito tiempo antes de que mi hermano muriera fuera del país, entonces para ella fue un duelo muy diferente que fue vivir el duelo sola en
en Inglaterra, ella se fue a estudiar allá, y ver también como que mi hermana estaba como mejor, como que ese núcleo de amor que siempre tuve para mi vida, que era mi familia, como que está empezando otra vez a florecer. Entonces estaban pasando muchas cosas bonitas y entre esas, pues Argentina ganó una final. Y ahí fue que yo dije, juepucha, la promesa que nos hemos hecho con mi hermano, parce. Y después entonces llegó en el 2022, a inicios de 2022, la finalísima contra Italia y Argentina ganó otra copa. Ya en ese momento ya había vuelto, yo ya estaba montado en la escaloneta, como decían en esa época. Era súper fan de ese equipo, me encantaba, me parecía que era muy diferente a todo lo que había hecho Argentina con otras selecciones, hablando de proceso de selección, ¿no? De un concepto de equipo claro. Em, y además de todo, pues Colombia no fue ese mundial, que fue muy triste porque era como, bueno, no tengo mis dos equipos celebrando, pero tengo a Argentina en su mejor versión. Y poco después de la finalísima, yo siempre cuento, yo siento que tuve como una epifanía, me levanté un día y dije, este mundial no es en julio, se va a jugar en diciembre, estamos hablando que era como febrero, o mentira, marzo de ese año. En esa época creíamos que iba a ser el último mundial de Messi, lo que pasa es que ese man vive para mostrarnos que es un fenómeno y que no existen las reglas para ciertas personas. Crack. Y yo en esa época estaba en un trabajo haciendo contenido para una empresa gringa, entonces me estaban pagando en dólares y estaba pudiendo ahorrar una buena plata y yo dije, juepucha, ¿y si me voy para Argentina? Solo. Y literal ese día lo decidí. Me acuerdo que fuimos a Crepes a almorzar con mis papás. Yo pues obviamente me independicé, yo me había independizado ya en el 2016, pero o sea, con decirte que me había independizado y todos los fines de semana y a veces entre semana me veía con ellos, ¿sabes? Como parte de esa unión familiar que siempre hemos tenido como base. Y me acuerdo que una vez fuimos a almorzar a Crepes con mis papás y yo les dije, oigan, me voy para Argentina. Y ellos, ¿cómo así? Sí, estoy ahorrando, voy a comprar el tiquete, el mundial es en diciembre, tengo de aquí hasta noviembre para ahorrar y me voy. Y voy a ver el último mundial de Messi en Argentina y no sé cómo voy a hacer. Parce, y pasaron tantas coincidencias que yo terminé yéndome a Argentina con una amiga que también, digamos, ella tenía otra historia muy diferente porque volver a Argentina también es otro de los personajes de la serie. em, Ana María Calvo se llama ella. eh, y fue como mi compañera de viaje, pero además de todo, en las primeras 2 semanas en las que ella no ha llegado, coincidí con mi mejor amigo de la universidad, que también es re fan de Argentina y re maradoniano. Y el man había ido con sus amigos de infancia a visitar a un amigo allá. Entonces también coincidimos. Parce, y se armó un viaje que yo decía como todo, no lo puedo creer, todo está sucediendo. Y haber ido a Argentina y compartir la cultura argentina, ¿sabes? Porque no era solamente el fútbol, yo me hice fan de la música, pues la música argentina, la, 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 la literatura, el cine de ese país es increíble. Como que me fui de a poquitos permeando de amor por la cultura argentina en general. Y La comida. la comida es fenomenal también. Entonces llegué allá casi que a cumplir un sueño, ¿sabes? No solamente una promesa, sino un sueño. Pero lo más loco del cuento es que partido a partido, excepto el debut. Uf. Yo me acuerdo que yo vi ese partido después de Arabia y yo decía, si Argentina pierde el próximo partido, toda esta ilusión, todo este ahorro, mi tiquete yo estaba tan convencido que Argentina iba a ganar la final que yo compré mi tiquete para el 23 de diciembre, mano. 5 días después de la final. Ajá, De la porque ida. yo decía, Hipotético. Argentina gana la final, tengo 3 días de fiesta porque me voy a enloquecer, un día de guayabo y me devuelvo. Lo tengo clarísimo. Pero, pero después de ese debut contra Arabia, yo decía, ¿y si no? ¿Y si perdemos contra México el partido entrante? Qué locura. Afortunadamente ya sabemos cómo pasó la historia, pero eso fue lo más lindo del cuento que, no sé, yo me voy a poner acá súper espiritual. Yo siento que
uno mantiene vivo a las personas por medio de homenajes y de recuerdo, ¿no? Creo que llegamos a este punto a partir de esa pregunta que tú me hiciste. ¿Cómo, cómo, cómo hace uno para llevar eso? En mi caso fue el homenaje. Y ese viaje era un homenaje a mi hermano. Y yo lo sentí, ¿sabes? Lo sentí pegadito. No puedo explicar cómo, no puedo explicar por qué, no, ¿sabes? No lo vi en una nube, no, o sea, no funciona así. Es algo muy instintivo. Pero pasaban los partidos y pasaban los partidos y pasaban cosas muy bonitas en el viaje que yo iba diciendo, bueno, ahí vamos, Juli, ahí vamos acercándonos a la final. Eh, yo me acuerdo que yo el primer día del viaje conocí a Julián Cerati, el actor, por medio de mi amiga. Hablamos un montón ese día. No nos volvimos a ver hasta la final, que la vimos con él y un parche de él. Y obviamente pues eran una vez más lo que te decía, como pequeñas señales, pequeñas coincidencias que iban apareciendo. eh, y o sea, llegó el punto de haber conocido a este man llamado Julián eh, Cerati y haber visto la final con él y literal nos abrazamos, lloramos, o sea, haber visto esa final fue una cosa hermosa, más sufrida como ella sola. Y en medio de las celebraciones, ese man se abraza llorando, me abraza y me dice como me acabo de enterar de todo, Anita me contó, no puedo creer que tú hayas cumplido este sueño, que es esta historia, o sea, que es esta vaina tan loca. Y ahí acabó, digamos, como la aventura en Argentina. Y cuento ese tema porque yo me fui allá, además de todo, con el objetivo de esto va a ser algo épico. Yo no sé por qué yo tenía como algo adentro que me decía, esto es algo que usted tiene que recordar y eso es lo lindo en gran parte de grabar y de grabarnos. O sea, si tú abstraes el acto de grabar, más allá de redes sociales, de estamos aquí en no sé dónde, de todo, cuando uno graba, o sea, piensa cuando nuestros papás nos grababan cuando eras chiquitos en las filmadoras, ellos lo que hacían era encapsular recuerdos para tenerlos siempre, ¿sabes? Para poderlos ver una y otra vez. Ese es el acto hermoso, real, de cuando uno documenta algo, de cuando uno graba algo, más aún cuando es algo cercano. Y yo dije, yo necesito encapsular este momento y yo grabé un montón de material, yo no sabía ni para qué. Yo llevé una camarita, una mini DV, de hecho, de las últimas que usó mi mamá para grabarnos a nosotros de pequeños. Grabé con celular, me llevé como una cámara un poco más pro para ciertas cosas y todo eso me quedó grabado. Cuando volvimos de Argentina, de Ana María me dice, tú no te imaginas esto que pasó tan loco, pero tenemos que charlar con un amigo. El amigo de ella era eh, em, Juan Felipe Rosso, y Rosso es dramaturgo y director de teatro. Resulta que Ana le había contado pues a varias personas y nosotros pusimos historias, había ya al final gente como siguiéndonos, como diciendo, marica, qué locura esta gente que se fue a Argentina pensando que iba a salir campeón del mundo y lo hizo contra todo pronóstico porque pues no era, uno nunca sabe quién realmente va a ganar un mundial por más que una selección vaya bien. Es una lotería en últimas. Y la ganamos, ganamos esa lotería. Y me dice Ana, quiero que conozcas a este man. Y lo conocí y ella le contó toda la historia de por qué ella había ido a Argentina en gran parte para, por temas personales de ella ya, porque estudió allá, pero también acompañándome a mí como parte, digamos, de esta promesa. Y, y man dijo, nosotros tenemos que hacer una obra de teatro con esto es una historia loquísima. Y Julián Cerati vive entre Colombia y Argentina. Y cuando le contamos del proyecto, dijo, parce, me sumo. Y ahí nació Muchachos, la obra de teatro, que se estrenó a finales de 2023 y que usamos un montón de material que yo grabé como parte de la obra, que era una obra un poquito no convencional. em, tenía pedazos documentales, tenía pedazos, todo sucedía durante la final, entonces todo el tiempo tenía el partido de fondo. em,
Y a partir de ahí fue que yo dije, pucha, yo tengo todo este material que se está usando en un 5% para esta obra de teatro, ¿por qué no cuento toda esa crónica? Y toda esa crónica de lo que viví en ese viaje, ¿sabes? La promesa de mi hermano, la, el hecho de conocer a tantas personas en Argentina, de compartir su música, su cultura, de haber vivido, además de todo, seamos honestos, los argentinos es la gente que más vive el fútbol en la vida. Em, pero sobre todo de poder haber cumplido una promesa que empezó hace tanto tiempo y que increíblemente la logré cumplir, ¿sabes? Que yo a veces digo como eso fue de pronto un poquito ayudita del cielo a que sucediera. Es... Fue una sensación indescriptible, o sea, yo no puedo creer que hubiera podido hacer eso y además de todo, después compartir esa experiencia por medio de una obra de teatro y por medio de lo que es ahorita una serie web. Me fui, me regué, parcero. O sea, me preguntaste y me recontrarregué. No, pero se nota que eres un gran storyteller, así que Gracias. eh, me facilitas mucho mi trabajo. Así que gracias a ti. Eh, uf, literalmente de película. Hmm. Hasta terminar, pues, pues no en una película, pero en casi. Ujú. No, acá claro, no entramos en detalle en todo lo que Nico vivió allá en Argentina y demás, porque la idea es que obviamente vayan, miren la serie, se las vamos a dejar. eh, Además, obviamente, los otros proyectos que tiene Nico, que bueno, ahorita le hacemos un shout out a todo. Em, pero es literalmente esas cosas que parecen improbables, ¿no? Que tú lo dijiste, parecen enviadas, te lo iba a decir, parecen enviadas del cielo, ¿no? Hmm. ¿Has visto la serie otra vez tú? O sea, después de publicarla, ¿la has visto? Varias veces. Varias veces porque pasó algo muy loco y es que la serie, los primeros 3 capítulos fueron un éxito. Yo el primer capítulo lo publiqué el 18 de diciembre del 2023, exactamente un año después del título, para 70.000 vistas. Siguiente capítulo, 20 y pico de mil. El capítulo 3, 16.000. Y así. Y si yo hubiera seguido publicando capítulos al nivel del que iba, tengan en cuenta que un capítulo de esos tiene documental, tiene historia del fútbol argentino, tiene temas sobre la historia argentina, sobre Mar del Plata, sobre Córdoba, además, porque yo armé el viaje como un road trip por Argentina, tomando Buenos Aires como base. Pero entonces íbamos a diferentes ciudades a ver los partidos, entonces hablo también de la historia de tal o cual lugar y requieren muchísimo trabajo esos capítulos, muchísimo. Parecía que ya tú supieras que ibas a hacer un documental sin saberlo, ¿no? Sí, total, total, o sea, yo iba además de todos los lugares y averiguaba en dónde estaba, averiguaba sobre esto, sobre aquello. Y el caso es que eh, si yo hubiera seguido publicando esa serie al nivel que iba, pienso que la serie hubiera sido en términos de engagement bastante más exitosa de lo que es hoy en día, porque a medida que los capítulos fueron mejorando en calidad, me volví más, cada vez más, traté de ser más pulido, de demorarme más en cada capítulo. Y yo siempre he dicho, yo siento que yo soy, o sea, yo soy cineasta, yo soy narrador de historias, pero yo no soy creador de contenido. Yo no tengo esa chispa, ese flash que siento que tiene que tener un creador de contenido y sobre todo esa constancia de estar publicando permanentemente. Y lo mío es algo mucho más, mi proceso que era sido mucho más largo, es mucho más distendido y sobre todo es un tema que no puedo dedicarme 100% a él porque yo trabajo en otras cosas, yo tengo mi propia productora, yo soy piloto de dron, yo soy actor, a mí me salen pues vainas permanentemente para uno pagar las facturas. Em, y empecé a dilatar y dilatar los tiempos de la serie y la serie se alargó un montón, a tal punto que la serie empecé a publicar en el 2023, primer capítulo, y a lo largo del 2024, del 2025 y hasta ahorita, la seguí haciendo.
y pasaban a veces 3, 4 meses en que no publicaba un capítulo. Entonces cuando iba a publicar yo decía, marica, ¿yo en qué iba? Entonces de hecho he ido quitando post-it por post-it, yo tenía toda la estructura narrativa de Muchachos en una pared de mi cuarto. Capítulo 1, capítulo 2, que voy a hablar en cada cosa. Yo necesitaba como guionista ver the big picture literalmente, de poder dar 2 pasos atrás y decir, ¿qué estoy diciendo en la serie? ¿En dónde estoy hablando de Juli, por ejemplo? ¿En dónde estoy hablando de Argentina? ¿En dónde estoy hablando de historia del fútbol argentino? Porque realmente Muchachos es la historia de una promesa y de un viaje por Argentina, y el fútbol es un gran telón de fondo, es un gran enganche, pero la historia no es sobre fútbol. Para mí la historia es sobre un duelo. Para mí la historia es sobre cómo uno logra transitar un duelo por medio de un acto personal y espiritual como lo puede ser un homenaje. Y pues no se muere quien se va, se muere quien se olvida, ¿no? Es una de las frases más bonitas que yo he recopilado a lo largo de estos años de volverme casi que, no diría que experto en duelo, pero sí he averiguado mucho porque he tenido que lidiar mucho con él, desafortunadamente. Em, y sí, el caso es que la serie iba teniendo huecos o baches en donde no podía volver a dedicarme al proyecto. Entonces cuando lo retomaba, lo veía. Y lo veía. Y de hecho, ahorita que estoy ya escribiendo el último capítulo, he hecho el ejercicio consciente de decir, porque ese fue el único que nunca tuve escrito, fíjate. Si nunca supe cómo lo quería terminar. Todos los otros sí, hasta el capítulo anterior donde hablo de qué pasó con mi hermano y sobre, bueno, y que eso sucede en paralelo con la semifinal contra Croacia, que la vivimos en ese caso en Córdoba. Yo no sabía cómo iba a terminar. Y todos estos días me he estado viendo capítulos de Muchachos en orden, uno por uno, diciendo, ok, ¿cuáles fueron todos estos granitos de pan, un poquito como Hansel y Gretel, que he dejado a lo largo de esta serie y que gente, digamos, de todas partes del mundo, de Argentina sobre todo, pero gente X sobre todo, que ha seguido viendo la serie, ¿sabes? Esas 300, 400 personas que siguen viendo la serie hoy en día y que me siguen preguntando por la serie y que siguen comentando, ¿qué fue lo que les dejé a lo largo de todos esos capítulos para que al final esto tenga un cierre bonito? Y sobre todo, ¿qué significa haber hecho esta serie para mí? De hecho, el trailer de la serie arranca con una frase muy bonita que me llegó de un viaje que hice a Mavicure con mi hermano. Conocimos un man que el man se la pasaba viajando todo el día, todo el tiempo. O sea, su vida estaba dedicada a viajar. Yo le dije, oye, ¿y qué es lo que encuentra usted de viajar que es tan increíble? Yo sé que la pregunta puede ser obvia para mucha gente y tú no tendrás su respuesta, pero ¿cuál es la suya? El man me dijo, parce, porque un viaje se vive 3 veces. Cuando uno lo planea, cuando uno lo vive y cuando uno lo recuerda. Y para mí, cada vez que veía capítulos de Muchachos, era volver a vivir ese viaje. Y es de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida. Entonces, ha sido un proceso duro, un proceso de a veces uno decir, me imagino que, parce, tú como creador digital, como creador de este podcast, también habrá días en donde dices, pucha, toca seguirle dando esto de pronto, no sé, al inicio, sobre todo cuando uno no tiene sponsors, cuando uno no tiene nada, cuando uno... ¿Por qué sigo haciendo esto capítulo tras capítulo? No sé si te pasó, pero a mí por ejemplo, me tenía crisis de creativas en donde a veces decía como, ok, antes era fácil cuando 70.000 personas estaban viendo esto, pero ahora que lo están viendo 300 gatos, 400 gatos, ¿estoy haciendo esto para otras personas o también para mí? Y esos encontronazos creativos, creo que al final, parce, yo estuve a punto de tirar la toalla con la serie varias veces que yo decía como yo, ¿por qué me estoy demorando 3 años en hacer esta mondada? Y al final uno sigue, porque no soy de los que tira la toalla. Y creo que la gente que termina haciendo este tipo de cosas son la gente que no decide tirar la berraca toalla. Perdóname un segundito, me No, puedo coger. Es que sí, se me secó la sí, me imagino. garganta. Mostrar agüita, por favor. Ahí al lado, en mi maleta el azul, la que está ahí, qué pena, Belinda, ¿Está ese de aquí? ahí. ¿O puedo pasar yo una vez? Sí, sí. Al fondo hay un limbo. Se me secó la garganta. Oh, no, no está acá. ¿Es ese? ¿Ve? No.
Es una Ah, está ahí, ahí está ya. Mierda, estaba ahí escondido al lado. Fresco, fresco. Aquí, por medio de la magia del montaje y de edición, esto no pasó. O sí pasó. Sí, obvio. Pues real, es una conversación. Ay, carajo. Ya, qué pena. Uf. Sí, me Sí, sentí hablando que nota como... tener. Voy a invitar a más cineastas y más guionistas. Que entonces es muy fácil. Es más, estoy hasta yo entretenido. Casi te voy a dejar te voy a dejar que publiques todo el episodio y no yo, imagínate. Eh, eh, Ah, es que es liberador. sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que entiendo perfecto la intención de hacer esto y qué bonito, qué bonito que ustedes puedan darle esa liberación y ese espacio para que la gente hable. O sea, no hay nada que enseñe más que una crisis, pero hablarlo y poderlo discutir es Te voy a ser honesto. bonito. Tengo 700.000 cosas que me están pasando por la cabeza en estos momentos. O sea, como 700.000 cosas que quiero preguntar, que quiero saber, que quiero entender, que quiero... em, pero mi guionista interior eh, quiere darle un cierre justo a esta historia porque siento que podemos hablar de un montón de cosas más que de pronto no llevarían el hilo conductor Ujú. de todo eso que ni siquiera que hemos charlado, que tú me has contado. Y que te voy a proponer que lo dejemos para una segunda parte, ojalá Eso estaría bonito. más adelante. Em, Me queda una gran duda y el motivo por el cual te hacía la última pregunta, que no sé si te acuerdas, que era si has visto la serie otra vez. Em, Tu viaje empezó como una promesa que por un montón de coincidencias, aunque yo no creo en las coincidencias, eh, terminaste documentando y te terminó dando la posibilidad de hacer un homenaje. Em, Hoy ves la serie y no sé si cuando lo estás haciendo, cuando estás en el proceso creativo y demás, no sé si tú tal vez piensas en que tienes una responsabilidad muy grande de hacerle justicia a ese recuerdo, no solo de tu hermano, sino además de lo que todo eso que sucedió significaba para los dos. Porque la serie no es únicamente no la he terminado, voy por la mitad, confieso, soy honesto. Pero la serie no es solo de tu hermano. La serie es de lo que todo lo que está sucediendo significaba para ti, para tu hermano y ese pretexto que era, ¿no? ¿Sientes que le ha hecho justicia con muchachos a todo eso? A lo que era tu hermano, a lo que era su relación. Definitivamente sí. Siento que le hace mucha justicia. ¿Sabes? No es... ¿Nunca sentiste el peso o la responsabilidad como de esto puede salir mal y, marica, Sí. puedo... De hecho el primer momento en el que me enfrenté a eso fue durante la obra de teatro. Porque en la obra de teatro sucedía, obviamente, la historia de la obra de teatro era muy diferente a la de la serie. Pero tenía el mismo tema y era por primera vez en mi vida me estaba enfrentando a hablar de esto. Y ni siquiera como un personaje, porque lo lindo de actuar es que tú te pones una máscara y tú ya no eres Nicolás, tú ya no eres Álvaro, tú eres otra persona y como esa persona puedes hacer hijo de putadas, puedes ser piro, puedes llorar, puedes reír, pero no estás siendo esa persona. Pero en la serie, en la obra de teatro, yo actuaba como Nicolás, Julián actuaba como Julián Cerati, Santiago Cotone, que era otro de los actores, actuaba como Santiago Cotone, Ana María como ella. Era una... muy interesante el texto de Rosso, es increíble. Y transitaba en esa delgada línea entre la ficción y la realidad. Y fue la primera vez que me enfrenté a eso y que dije como, pucha, y además de todo, 6 funciones, todas prevendidas, porque muchas personas ya sabían mi historia, pero no sabían cómo iba a cerrar esto, qué iba a suceder en la obra. Entonces me enfrenté a ese momento, fue muy duro, fue muy bonito, ¿sabes? Haber tenido a mi mamá, que es la persona que más me apoya a mí en la vida, a mi papá, que en ese momento estaba enfermito, él pudo escaparse de unas quimioterapias para ir a ver la obra.
¿sabes? Con tapabocas, alejado en el booth del director, porque no puede estar alrededor de más gente. Pero vio la obra. No pudo ver la mitad de la serie, tristemente. Pero haberles hecho justicia de esa forma a mi familia, al pilar de mi vida, yo no sé cómo me sentiré cuando acabe esta serie, ¿sabes? Pero sé que ese será una emoción parecida a cuando terminamos el estreno, que fue como, qué berraco que eres. Que me miraba al espejo y decía, qué berraco que eres haberte enfrentado a esto y haberlo sacado adelante. Y lo más lindo, bro, y creo, en eso estoy seguro que estarás muy de acuerdo porque estoy seguro, y lo he visto con mis propios ojos porque yo me vi par capítulos de Inquebrantable antes de, mm, bueno, no, igual yo había aceptado desde antes porque me parecía el putas el proyecto, pero quería ver en qué me estaba metiendo. Y en eso estoy seguro que estarás de acuerdo. Y es cuando lo que tú estás haciendo no solamente es para ti o para personas cercanas, sino que está tocando a otra gente activamente. Qué lindo que es eso, parce. Tú puedes creer que una persona de la cual lo único que sé es su en YouTube, se llama La Polaca. Cuando supo la historia de mi hermano, se botó un textote divino hablando sobre cómo la pérdida de su hijo había sido de las cosas más duras de su vida y cómo ver muchachos la llenaba de felicidad. Una persona que yo no conozco, o sea, está un comentario, de hecho le dediqué un capítulo a la vieja, al siguiente capítulo que supe después de eso. Cuando me dejó ese comentario, yo dije, yo no puedo creer que yo esté tocando de esta forma a otra persona que ni siquiera sé cómo se ve. Y siento que eso es lo más lindo que tiene el arte, parce, el arte honesto. El arte que no está hecho no solo, porque todos tenemos que ir de algo, pero que no está hecho primordialmente por lo comercial, por lo marquero, por lo trending, porque vivimos en una época en donde, parce, la mayoría de las vainas se hacen para destacar. Pero poder llegar a ese nivel de comunión con una persona que no conoces es re bonito. Entonces lo que te digo como, sí, la respuesta corta es sí. Sentí que hizo un gran homenaje. Mira que yo soy en la vida real, por fuera de todo esto, yo soy bien llorón. Nunca he grabado el podcast porque no me creo capaz de llorar en cámara, pero pegó en los dos palos y salió. Eh, no, no solo ahorita, sino en realidad a lo largo del capítulo. Cuando te miraba, no era para que siguieras hablando, sino era porque estaba haciendo fuerza. Y afortunadamente tú seguías hablando, entonces me podía Distensionar. bajar un poquito el nudo de la garganta. Ujú. Uf. em, Antes que nada, Nico, infinitas gracias por haber compartido tu historia con tanta vulnerabilidad. Eh, lo dijiste mejor que yo. Una de las cosas que más me gusta de este espacio es que llega gente que uno no conoce. Y como yo te lo decía al principio, de cierta manera, ojalá esto pueda ser un mensaje eh, para aquellas personas que necesitaban escuchar algo de este estilo. Específicamente, tal vez esos mensajes que a ti por allá en el 2018, 19, 20, a ti te hubiese gustado escuchar, ¿no? Yo cada vez voy sintiendo que estos son em, cartas al pasado de mis invitados hacia ellos mismos. Lindo. Y es un concepto con el que cada vez estoy, la verdad, coqueteando cada vez más. Ya para... El oso. Qué pena. aquí hay de todo. Nos paramos, nos mojamos, le pegamos a los micrófonos, casi que lloramos, mejor dicho. Sí. Y pues para cerrar y bueno, ya para cambiar un poco el mood, no que sea malo, pero mejor dicho, quiero que invites a todo el mundo, no solo a ver un muchachos, sino el resto de tus proyectos, mejor dicho, vía libre, hazle un shout out, ponemos todos los links que toque poner,
publicidad no paga, no importa, bienvenido Buenísimo. sea. Así que todo tuyo el espacio. No, pues genial, Alvarito. Gracias de verdad por esta oportunidad. Y pues a todos los que esté viendo y a ustedes también, los invito a ver una historia que tiene que ver sobre la familia, sobre el amor que se le puede tener a alguien más allá de la vida o la muerte, y una promesa de esas promesas que uno dice jamás en la vida podré cumplir esto y sin embargo se logra y se sorprende hasta uno mismo. Y que tiene el fútbol como telón de fondo. Así que vean, muchachos, la serie web por Saga Web TV, que es mi productora. Y gracias de verdad por darme este espacio. No, hombre, no. ¿Y qué más? Sé que estás trabajando en otros, pues invitada sin pena. Aquí no. Bueno, pues a ver, de hecho, cuando tuvimos la primera charla, que de hecho sí, eso ya daría para otro capítulo porque es otra historia, pero eh, me he vuelto, o sea, casi que la vida me ha llevado a que la mayoría de mi creación está volcada a, a entender y transitar mis duelos porque el de mi hermano fue el primero, apenas. Y, y a hacer homenaje por medio de historias. Y otra de las personas más importantes de mi vida fue mi papá, que él falleció en el 2014, en el 2024, y con quien siempre tuve la idea, digamos, no con él, porque él era ingeniero y no tenía nada que ver conmigo, pero su amor de la vida era el río Magdalena. Y yo encontré en algún momento una historia que sucedía en el Magdalena, y que si bien la historia no tenía que ver ni con mi papá, ni con un papá, ni con alguien que se muere, nada, tenía que ver con el Magdalena y casi que tomé como excusa esa historia para decirle a mi padre, oye, tú que conoces el Magdalena palmo por palmo, porque literal se conocía ese río y todos los de Colombia palmo por palmo. A mí me encantaría hacer este proyecto y el primer scouting de locaciones que hicimos para ese proyecto, un proyecto que fue durísimo, que fue una prueba muy jodida porque fue grabar en locaciones en el Magdalena Medio, lo hice con mi padre, que fue un road trip que nos hicimos de un fin de semana de Bogotá a Barranca y de vuelta viendo locaciones. Y ese proyecto se llama Casa Flotante y está ahorita en postproducción. Lo más probable es que esté estrenándose en principios de agosto. Están todos A- invitados, por cierto, al estreno. Apenas con el... Y claramente cuando salga el tráiler, cuando salga todo eso, si lo quieren compartir y hacerlos partícipes de esa historia, me parecería fenomenal porque siento yo que uno cuenta, o sea, siento que uno es artista, uno es narrador de historias por necesidad propia, pero uno no existe sin un receptor de esas historias y de esa intención. Y en la medida en donde más personas lleguen a esas historias y las vean, pues más bonito. Entonces, el cine funciona de forma distinta, no es publicar un capítulo y que todo el mundo lo puede ver, funciona, tiene dinámicas, digamos, de ruta de festivales, de un montón de cosas, digamos, que lo vuelve un poquito más cerrado. Pero ese es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando y que claramente podrán saber mucho más ya cuando empecemos la campaña expectativa previa al estreno del proyecto. El tráiler sí será lo más público del mundo. Y lo que les decía, este no tiene que ver con una historia, no cuento una historia personal en ese proyecto, pero cuento una historia que me llevó a explorar un lugar que le apasionaba a una de las personas que más amo en la vida, que era mi padre. Em, Y lo más loco del cuento es que ese es otro ciclo que estoy cerrando porque, y aquí es donde se cierra una historia y empieza otra. Yo me voy a Barcelona a hacer un máster de guión en septiembre. Y casi que lo que estoy haciendo en este momento es cerrar ciclos. Terminar Muchachos, terminar Casa Flotante, que fue un proyecto con el que duré 7 años debajo del brazo. Que eso pasó de todo, literal, de todo, para que ese proyecto no saliera y carajo, lo tengo grabado. Sí, o sea, el solo detrás de cámaras de ese proyecto es para volverse loco, parce. Yo no entiendo cómo hicimos para terminar, para lograr grabar eso. Pero, pero ahí está. Y es lo que te decía, es parte de hacer homenaje. Tú me decías hace un ratico que cuáles son esas frases que uno le podría decir a esa persona
que vivió todas estas cosas en el 2018, 2019. Y hoy en día pensando en todo lo que he hecho es, primero que todo, paciencia. No hay nada más importante en un fucking duelo que tener la durísima certeza de que eventualmente esto va a pasar. Y lo segundo es, agárrese lo que le funcione. O sea, si le sirve hacer homenajes, haga homenajes. Si le sirve leer para entender que era como era mi papá, buen ingeniero, racional que era, hágalo. Si le sirve hacer jardinería, hágalo. Si le sirve, mi hermana, por ejemplo, tiene una historia divina y es que ella es psicóloga. Imagínate lo que es para un psicólogo vivir el duelo de su hermano mellizo, lejos de toda su familia, y después poder devolverle a la vida esa sabiduría por medio de experiencia hacia las personas. O sea, a ella ese tema le enriqueció la carrera en últimas, pero pues uno no lo sabe en ese momento. Pues mi conclusión es esa. Si le hubiera podido decir algo al Nicolás de esa época es paciencia y agárrese lo que le funciona. Porque un duelo es la cosa más berraca que uno puede tener en la vida y adivine qué, a todos nos va a tocar. A todos. Lo único que uno tiene seguro en esta vida es la muerte. Y no solo mi muerte, sino la muerte de los que están alrededor. Entonces, entre más uno empieza a preparar el duelo desde antes, que lea cosas, leer el libro tibetano de la vida y la muerte, por ejemplo, leer textos de pronto, o sea, empezarse a, así como uno se llena de información, hasta en redes sociales hay gente que habla del duelo. Y si a todos nos va a pasar, ¿por qué no empezar antes? Digo, nuevamente mil gracias por haber estado, por haber compartido. Gracias. Ustedes. Me dio un montón de tips también como de guionista, de storyteller. Eh, Diego, mil gracias de verdad. O sea, qué gran ejercicio hicimos hoy. Uf, eso te digo. Gracias. Gracias por dejarme abrir esa puerta y compartir esto. Gracias a ti por la invitación. A Emilia hermosa por haber hecho la unión, a todo el equipo, parce, por el respeto, por este gran trabajo. Y nuevamente a ti por la oportunidad, de verdad. Gracias. Mm. A todos los que nos vieron y nos escucharon, ya saben, muchachos, Casa Flotante, Nicolás Sáenz, para que vayan, los vean, los escuchen, comenten, dejen likes, mejor dicho, apoyen, por supuesto, eh, todos los proyectos de Nico. Y nada, también mil gracias por habernos escuchado y visto, por supuesto, a nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo.